Haremos un viaje a través del tiempo en una de las colonias más emblemáticas de la capital salvadoreña. La colonia Montserrat, ubicada al sur de San Salvador, es una de las áreas residenciales más antiguas y con mayor patrimonio histórico de la capital salvadoreña. La colonia fue construida bajo la administración del presidente José María Lemus y su inauguración fue en 1958. Esta colonia es una mezcla de edificios multifamiliares, casas y residenciales. Dato curioso es que sus calles, avenidas y pasajes residenciales tenían nombres de provincias españolas. La colonia, ubicada en las alturas al sur de la capital, tenía arboledas entre sus arterias principales. Una casa comunal, un centro sociocultural y una cancha de fútbol donde se organizaban torneos intramuros que permitía a los jóvenes de esa colonia practicar ese bonito deporte. La escuela Ramón Belloso fue la casa de estudio, alma mater de miles de jóvenes que residieron en la colonia y que ahora son profesionales en distintas disciplinas académicas. Uno de los lugares más icónicos de la colonia fue el Centro Sociocultural, donde en la época de oro de la música juvenil en El Salvador fue el lugar donde grupos musicales como Intocables, Supersónicos, Beats, Mustangs, Lovers, Apaches, Vikings, entre otros, deleitaron a los jóvenes de la Montserrat con excelente música y presentaciones en vivo. La colonia fue casa de talentos musicales de la talla de Lito Barrientos, Óscar Olano, Los Gualos. Precisamente el parque recreativo de la colonia lleva el nombre de Lito Barrientos. Rafael Lito Barrientos fue fundador de la Orquesta Internacional Lito Barrientos. Él nació en la ciudad de Armenia, departamento de Sonsonate, pero hizo de la colonia Montserrat su lugar de residencia. Lito lamentablemente falleció en agosto del 2008 y un año antes de su fallecimiento fue nombrado hijo meritísimo de San Salvador. Miembros de la orquesta recibieron el premio en un evento realizado en el parque que lleva su nombre en la colonia Montserrat. Otros premios que Lito Barrientos recibió durante su carrera fue el Congo de Oro en Barranquilla, Colombia, Ingenio 2006 y la Orden de José Matías Delgado. Él compuso canciones como Son Guanaco, Pájaro Picón y una original melodía para la colonia Montserrat. Otro gran talento de la música que fue también residente de la colonia Montserrat fue Óscar Olano. Óscar fue vocalista y su versatilidad le valió ser parte de grupos musicales como los Holy Boys, Intocables, Macho, Fiebre Amarilla, Hierro, Kiriaps y también el grupo de Tilo Pais. Óscar afirma que con los Intocables estuvo en la cúspide y que tuvo el placer de grabar temas como Todo parece cambiar, Tú, No debo llorar, Qué difícil es. Temas que inmortalizaron una época que jamás volverá. En 1968, una compañía disquera salvadoreña le ofreció un contrato como solista y él grabó canciones a su autoría como El Nuevo Amanecer y Esta Noche. En 1975, Óscar Olano cantó a las participantes en el evento Miss Universo que se llevó a cabo en el Gimnasio Nacional de San Salvador. Ya en 1980, Olano emigra hacia Suiza debido a los problemas de la guerra que iniciaban en El Salvador. Conocimos, surgió algo en mí, un sentimiento hermoso que quiero entregarte solo a ti. Si tan solo tú me correspondes, con paciencia esperaré.
por besar. Oscar, yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño, posiblemente tendría unos 10, 11 años, yo vivía en la colonia Montserrat y ahí ustedes se presentaban en el centro sociocultural de esa colonia, los Supersónicos, Intocables, Viking, Mustang. Era como el lugar favorito de las presentaciones de estas agrupaciones. ¿Qué recuerdos te traen, Oscar? Hijo, Leo, entonces casi te puedo llamar mi hijo porque seguro que eres mucho más jovencito si tenías esa edad. Ahora tengo 52 años, Oscar. Pues sí, entonces era un chiquillo para mí, ¿viste? Sí. Comparado conmigo. Tenía que subirme las graditas de las paredes del centro socio porque tenían unas cosas donde uno se podía subir. Y arriba había unos espacios ahí donde uno podía ver a la gente que estaba adentro bailando y los grupos y todo. Fue excelente. Pues fíjate, Leo, que eso para mí es un recuerdo formidable porque naturalmente yo vivía en la colonia Montserrat, en uno de los edificios comerciales enfrente al parque, y justamente al otro lado estaba la casa comunal, creo yo que se llamaba, ¿verdad? Pegado a la escuela Ramón Belloso, ¿te recuerdas? Exacto. Entonces, imagínate, era como un home play, para mí, ¿sabes? Estaba tocando en mi casa prácticamente porque yo me bajaba a las gradas de la casa y estaba en el parque y caminando al otro lado estaba pues ya en el local ese, ¿viste? Ya en el centro socio. Y el centro socio, así se llamaba, así. No era casa comunal, sino el centro sociocultural, algo así por el estilo, ¿verdad? Y había una cancha de fútbol a la par de ese centro sociocultural, que en la broma que hacemos decimos que en esa cancha pusieron la grama al revés porque era de polvo, ¿no? Qué cosa más bella, los recuerdos, No, imagínate, Leo. Entonces, como te digo, yo me bajaba, me cambiaba de ropa en mi casa, me duchaba tranquilamente y me iba con la ropa de actuación caminando, ¿no? Qué genial era. Para mí era pues una de las grandes cosas. Y personas como tú, bueno, tú eras mucho más joven como tú me cuentes, pero la gente de mi generación, yo tengo 63 años ahora, todos esos eran mis amigos, ¿no? Mis colegas, y oye, Oscar, vamos para allá, y se iban conmigo, y bueno, era una cosa genial. Te digo que me escribes de todas partes del mundo, que viven ahora en Australia, en Canadá, y qué sé yo, en Europa, en diferentes países. Me dicen, oye, Oscar, ¿te acuerdas de esas tocadas en el Centro Cultural de Montserrat? Y yo digo, claro que sí, ¿cómo me voy a olvidar? Claro. Son recuerdos que vivirán conmigo mientras yo viva, ¿viste? Voy a pasar por ti como a las 7. Te llevaré a cenar y luego a un cine. Y para terminar, iremos a bailar. Lo mejor vendrá después a medianoche. Los Gualos, dúo formado por Oscar, el Choco Nuncio, y Walter Avispa Alvarenga, también eran residentes de la colonia Montserrat. Ellos se reunían para sus prácticas en la casa comunal de la colonia. Crecerá una rosa, nacerá un rosal, fue su gran aporte a la música juvenil de El Salvador. En la grabación, los Gualos fueron acompañados por el Grupo Hierro. El lado B del disco se titula Solo una aventura. El nombre de los Gualos proviene de la unión de los nombres de los dos vocalistas, Walter y Oscar Gualos. Actualmente, Walter reside en Australia y Oscar ha pasado a mejor vida. La colonia Montserrat también en el área de la radiodifusión produjo talentos como Arturo Gutiérrez y su servidor Leo Ramírez. Arturo Gutiérrez inició en Radio Vanguardia
Luego fue parte del staff de locución de YSU, Radio Cadena Cuscatlán, Canal 10, y emigró a Canadá en 1987 debido a amenazas de muerte recibidas debido a su profesión durante el conflicto armado en El Salvador. También fue parte de CHHA 1610 AM en Toronto, Ontario, y ahí fue conocido como El Guanaquito. Tuve la oportunidad de ser parte de esa generación de talentos creados en la colonia Montserrat. Mi nombre es Leo Ramírez, inicio en Radio Monumental en 1978. Luego soy parte del staff de Estación H de la ciudad de Santa Ana. En 1982 regreso a San Salvador para incorporarme a Radio Señorial 540. Luego siendo parte del staff de periodistas y locutores de Radio Cadena YSU, Radio El Salvador, AM97 y YSKL La Poderosa. En Canadá tuve la oportunidad por 20 años de ser parte del staff de CITR 101.9 FM, radio de la Universidad de la Colonia Británica. Anteriormente formé parte del staff de CKWR 98.5 FM en Kitchener-Waterloo, en Ontario, la primera radio comunitaria en Canadá, y en la estación de radio CFRU 93.3 FM de la radio de la Universidad de Guelph en la provincia de Ontario, en Canadá. Coincidimos con Arturo Gutiérrez en la ciudad de Brampton, Ontario, para formar parte de la radio Show Radio 790 Radio en dicha ciudad. La colonia Montserrat fue cuna de excelentes deportistas en diferentes disciplinas. Sin embargo, en balompié y basquetbol, la colonia aportó al deporte nacional y también a nivel colegial. Rafael Moreno, el gran Lito, es uno de esos residentes de la colonia que sobresalieron en el balompié. Sus orígenes en esa disciplina deportiva fueron en el Manchester, campeón en 1977 en la colonia Montserrat. A nivel federado, Lito fue parte del equipo Pipiles, luego pasó a la Liga B con los equipos Cefesa y Soyapango. En 1972-73 jugó en la Universidad Nacional, llevado por Pipo Rodríguez, el entrenador de ese tiempo. Lito también jugó en la Liga de Ascenso con Destroyer del Puerto de la Libertad, Topilcine, Platense y con el Fuerte Aguilares, equipo con el cual logró ascender nuevamente a la Liga Mayor. Lamentablemente, ese mismo año, Lito se lesionó y dejó el fútbol para terminar sus estudios en la universidad. Ahora le toca el turno a Oscar López el Chino. Fue el entusiasta viejo Calín de allá por la tienda Julita que invitara a los hipotes a ser parte del primer equipo de fútbol infantil de la colonia. Internacional fue el nombre de aquel grupo que inscribió el viejo Calín en el torneo de baby fútbol que se jugaba en la duela del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. En el año 1974, Oscar fue parte de la selección juvenil dirigida por Baiza Ruano y Leonardo Salas. Su primer proyecto fue un viaje a Costa Rica en autobús. Abordamos el ferry en el departamento de La Unión, que nos llevó hasta Nicaragua y después hasta Costa Rica.
viaje memorable con aquel bus lleno de cipotes. Jugamos con aquel grupo varios torneos y los ganamos todos, asegura Oscar. En el año 1975, recuerda Oscar López, Brasil organizaba los Juegos Panamericanos, pero debido a problemas internos, Brasil renuncia y México retoma los Juegos Panamericanos. El Salvador había prometido a México mandar una delegación de atletas, incluyendo futbolistas, y participar, pero debió mandar una selección de la Liga Mayor A improvisada, ya que los equipos de la Liga Mayor solamente accedieron a prestar a un jugador por equipo para dichos juegos. La federación decidió llevar juveniles como reserva de aquella selección nacional, y fue así como el Cacho Meléndez, Lito Cuellar, Memo Ragazzone, Tony Rico, Liebre Araujo, Sammy Orellana y el Chino Meléndez fueron invitados a ser parte de aquel grupo de futbolistas profesionales de la Liga Mayor. Recuerdo a la Araña Calderón, Herbert Flores, Norberto Hueso, Salala, Vizcarra, Paco Jovel, Recinos, Piscuchita Acevedo, Rodí Lanzora, Baltasar Zapata, que eran parte, entre otros, de aquel grupo de consumados futbolistas. Marcelo Estrada y su equipo eran los técnicos, y fueron aquellas 2 semanas más exquisitas de un viaje al extranjero. En aquellos Juegos Panamericanos, El Salvador fue parte por primera vez en su historia del grupo de Brasil y se jugó contra ellos. En aquel partido brillaron Calderón, Herbert Flores, Recinos, Rodí Lanzora, Norberto Hueso y Paco Jovel. Nosotros, recuerda Oscar, los juveniles, viendo aquel histórico partido contra Brasil desde la banca de la reserva en el legendario Estadio Azteca de la capital mexicana. Ni más ni menos. Casi se clasifica a la segunda ronda y, si mal no recuerdo, Zapata falló un penal contra Costa Rica en los últimos minutos. Con aquel empate clasificábamos a la siguiente ronda, pero lamentable no pudo ser, recuerda Oscar. A finales de 1974 salió campeón centroamericano en un torneo llamado de la Confraternidad el equipo platense. Los juveniles abríamos la cartelera futbolística de los domingos como antesala del Platense. Y fue así como fuimos invitados a ser parte de Platense de Zacatecoluca en el año 75, el Cacho Meléndez, Jaime El Palo Paniagua, Memo Ragazzone, Lito Cuellar, Samuel Orellana y René Mauricio Chávez. Le llamaba Juan Cuarterone a Mauricio René Chávez el Chico Chávez. Nosotros éramos de las canteras de la colonia Montserrat, un habilidoso y fino volante, y yo, el Chino Meléndez, recuerda Oscar, en ninguno de aquellos hipotes pasamos por otras ligas, fuimos directos de juveniles a la Liga Mayor A. Lamentablemente, en 1977, recuerda Oscar, durante el receso del campeonato nacional, jugando basquetbol con los amigos en la cancha de la escuela de la colonia Montserrat, me rompí la rodilla. Ahí dije adiós a mi carrera de futbolista, que también incluye haber jugado en las categorías de primera A en los colegiales para el Instituto Cultural Miguel de Cervantes y el Colegio García Flamenco. Ahora llega Jaime Quevedo. Jaimito inició su trayectoria en el balompié jugando los manconcitos en el bloque de las calles donde residía en la colonia Montserrat. Luego campeonatos en la recordada canchita de la colonia y posteriormente en torneos de la colonia Ibu. Su posición, cancerbero.
Jaimito jugó en la Liga de Ascenso, torneos bancarios y la Liga A. Recuerda cuando dejaron fuera de la final al poderoso equipo Excelsior, que tenía en su plantilla a Herbert Machón y Norberto Hueso, entre otros. También fue campeón con el equipo Montserrat. Jugando para el Cefesa en la Liga de Ascenso, fue llevado por Pipo Rodríguez a el torneo bancario, donde fue varias veces campeón. Jaimito también jugó para el Chalatenango y Fuerte San Francisco. Otro de los grandes deportistas de la colonia fue Mauricio Rivas, mejor conocido como el Mapache. Mauricio jugó para el equipo millonario de la colonia Montserrat, pero tuvo la gran oportunidad de ser parte de la plantilla de la Alianza de San Salvador en la década de los 70, siendo uno de los principales anotadores de esa versión de los paquidermos. Otros grandes del balompié de la colonia Montserrat que recordamos son Ovidio Santamaría, mejor conocido como el Tecato, Lunar, Lulo Vázquez, el Morolique, Pastel Guevara, el Negro Chito, el Cabezón Quevedo, el gran arquero Nitro, el Cheletito, Walter Garrincha, el Chepe Palmera, la Linda, los Chuchos Armando y Paco, el Pechista, el Mozote, Salala, Chino Nolasco, el Mulo, el Aguado Alvarenga, Pera, Billy, Chemita y otros que se nos escapan de nuestra memoria. En el béisbol también aportamos a lo que fue el béisbol nacional, ya que jóvenes de la colonia Montserrat participaron en equipos como la Librería Hispanoamérica, Acero, entre otros, siendo ellos Mario Petunia, Cuero y Chimpa. En motociclismo sobresalió el Mono Jorge, y en la lucha libre también tuvimos a un elemento que fue grande entre las cuerdas, Tío Tigre Cardosa. La colonia Montserrat también aportó material humano al baloncesto colegial, el deporte más popular de esos interesantes juegos. A continuación presentaremos las fotografías de algunos basquetbolistas de la colonia Montserrat que participaron en los juegos colegiales en diferentes instituciones educativas. Zurdo Pepe jugó para el Inframen. Pluco, nuestro buen amigo Pluco, para el Liceo Centroamericano. Quique Seguí para el Inframen. Acaje para el Liceo Salvadoreño. Edgardo Vega para el Inframen en primera categoría. Danilo Vega a Inframen en primera categoría. Oscar Vega, Inframen en primera categoría. Leonardo López, Inframen primera categoría. Manuel Meléndez jugando para Don Bosco, Liceo Salvadoreño e Inframen, además de ser parte de una de esas selecciones de los 70 del baloncesto juvenil salvadoreño. Néstor Campos también jugó para la primera categoría del Inframen. Su servidor Leonel Ramírez, que jugó para la juvenil del Instituto Cultural Miguel de Cervantes y para la primera B del Inframen. Roberto Fuentes jugó para la Escuela Nacional de Comercio ENCO en la primera categoría. Jorge Cucalón para el equipo Floyd Blue y otros que se nos escapan sus nombres, pero de los cuales presentaremos fotografías en este video. En esta sección especial
quiero rendir un tributo a amigos que han sido hermanos de la vida desde hace mucho tiempo. Comenzaremos con Milton Vega, mi compadre. Su educación primaria se llevó a cabo en la Escuela General Ramón Belloso, graduado del Instituto Nacional Francisco Menéndez en 1974. Posteriormente se graduó de ingeniero electricista de la Universidad Politécnica de El Salvador. Una estrella del balompié jugando en el Atlético Constancia desde infantil hasta juvenil superior. Luego participó en Intramuros del Ministerio de Educación. También formó parte del equipo de balompié del Inframen, participando en los Juegos Colegiales, y en la colonia Montserrat quedó campeón en 1977 con el equipo de Manchester. José Carlos Rivera, un amigo con quien nos conocimos desde cuando teníamos unos 6 años de edad. Estudió en la Escuela San Alfonso, Hermanos Maristas, luego en el bachillerato del Instituto Nacional Francisco Menéndez, Inframen. Posteriormente se graduó de la Escuela Superior de Turismo. Vivió en Estados Unidos y en Canadá. Ahí trabajó en un restaurante escuela y fue sobrecargo en una línea aérea. Un gran amigo, José Carlos Rivera, con quien vivimos parte de nuestra juventud, estudiando, jugando deportes, escuchando música y yendo a fiestas. Ahora está en la nube. Siempre recuerdo con mucho cariño a José Carlos Rivera. Miguel Osorio, un amigo de la juventud que se graduó de la Escuela Ramón Belloso, luego estudió en el Instituto Manuel José Arce y termina su bachillerato en el Liceo Salvadoreño. Jugó con el equipo Palmeiras del edificio N en los intramuros de la colonia en la posición de cancerbero. Miguel, un tipo trabajador y amante de la buena música, actualmente reside en los Estados Unidos y mantenemos comunicación frecuentemente. Solíamos jugar futbolito y basquetbol en la colonia, teniendo una gran diversión con Miguel y nuestro grupo de amigos. El viejo Magal estuvo ahí siempre para dar una mano. Saludos, mi estimado Miguel Osorio, nuestro querido Magal. Quedar campeón en los torneos de la colonia Montserrat era una tarea bastante difícil de resolver. Es que había muchos jugadores de altos quilates definitivamente. Por eso hoy quiero subrayar esta versión del Manchester formada por Milton Vega, su servidor Leonel Ramírez, Eduardo, Tito, Chito Rivera, Mauricio Rivera, Julio Pérez, Salvador López, un gran jugador, Oscar López, Toño Cabrera y Ovidio Santamaría. Ellos aparecen en esta foto. Del equipo campeón fue Lito Moreno, pero alguna razón no aparece en esta postal. También aquí incluimos a Don Vicente, nuestro representante. Esta versión del Manchester se coronó campeón en 1977 en la colonia Montserrat. Rinconcito de luz escondido en la noche de mi corazón.
Agradecimientos especiales a Oscar López, Rafael Moreno, a Danilo Vega por donar la fotografía de la sección de deportes y a Alba por su asesoría técnica en la producción de este video. Hemos hecho este trabajo con dedicación, honestidad y nos hubiera realmente gustado incluir a todos esos valores de la colonia, pero es imposible conectar con todos luego de 66 años de fundación de nuestra querida colonia Montserrat. Espero hayan disfrutado de este video. Perfume de flor, jardín tropical.
Haremos un viaje a través del tiempo en una de las colonias más emblemáticas de la capital salvadoreña. La colonia Montserrat, ubicada al sur de San Salvador, es una de las áreas residenciales más antiguas y con mayor patrimonio histórico de la capital salvadoreña. La colonia fue construida bajo la administración del presidente José María Lemus y su inauguración fue en 1958. Esta colonia es una mezcla de edificios multifamiliares, casas y residenciales. Dato curioso es que sus calles, avenidas y pasajes residenciales tenían nombres de provincias españolas. La colonia, ubicada en las alturas al sur de la capital, tenía arboledas entre sus arterias principales. Una casa comunal, un centro sociocultural y una cancha de fútbol donde se organizaban torneos intramuros que permitía a los jóvenes de esa colonia practicar ese bonito deporte. La escuela Ramón Belloso fue la casa de estudio, alma mater de miles de jóvenes que residieron en la colonia y que ahora son profesionales en distintas disciplinas académicas. Uno de los lugares más icónicos de la colonia fue el Centro Sociocultural, donde en la época de oro de la música juvenil en El Salvador fue el lugar donde grupos musicales como Intocables, Supersónicos, Beats, Mustangs, Lovers, Apaches, Vikings, entre otros, deleitaron a los jóvenes de la Montserrat con excelente música y presentaciones en vivo. La colonia fue casa de talentos musicales de la talla de Lito Barrientos, Óscar Olano, Los Gualos. Precisamente el parque recreativo de la colonia lleva el nombre de Lito Barrientos. Rafael Lito Barrientos fue fundador de la Orquesta Internacional Lito Barrientos. Él nació en la ciudad de Armenia, departamento de Sonsonate, pero hizo de la colonia Montserrat su lugar de residencia. Lito lamentablemente falleció en agosto del 2008 y un año antes de su fallecimiento fue nombrado hijo meritísimo de San Salvador. Miembros de la orquesta recibieron el premio en un evento realizado en el parque que lleva su nombre en la colonia Montserrat. Otros premios que Lito Barrientos recibió durante su carrera fue el Congo de Oro en Barranquilla, Colombia, Ingenio 2006 y la Orden de José Matías Delgado. Él compuso canciones como Son Guanaco, Pájaro Picón y una original melodía para la colonia Montserrat.